Hola queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Nos alegra mucho llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Y estamos aquí para compartir un tema que esperamos sea de bendición para todos, que nos dé pautas, nos amplíe nuestros conocimientos de textos bíblicos que ya los conocemos, que quizás hemos discutido con algunos sobre su significado, pero que vale la pena de que algunos que son tan repetitivos tengamos algunas ideas que nos puedan ayudar. Yo comienzo preguntándoles a ustedes, ¿tiene usted algún texto que le parezca bonito, de esos textos famosos, que uno siempre lo recuerda? Sí, todos tenemos versículos, y no solo uno, muchos versículos de la Biblia. Y podríamos recordar algunos de esos tan bonitos que tal vez que no los aprendemos, porque hay versículos que no los aprendemos porque son promesas bonitas. Y todos los cristianos nos aprendemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Memorizamos fácilmente ese texto por la promesa tan grande que tiene. También ahí mismo en el Evangelio de San Juan, 15:5. Yo creo que es también el otro pasaje conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Filipenses 4:13. Cuando estamos concursando en la iglesia por alguna sociedad de jóvenes, y nos preguntan textos de memoria, pues yo creo que Filipenses 4:13, ese todos se lo saben. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mateo 11:28, donde el Señor nos habla de ir a Él, los que estamos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Si vamos al Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, encontramos innumerable cantidad de pasajes bíblicos, promesas bonitas que también las memorizamos. A mí por lo menos me encanta número 6, 22 al 26. La promesa sacerdotal de Números es muy bonito. Jehová te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué decir del Salmo 23? Imagínese usted. ¿Quién no ha tenido esperanza al leer o al recitar el Salmo 23? Un salmo también que regularmente todos los creyentes, sin importar denominación, lo aprendemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Así que todos estos versículos y las promesas de los profetas, en el libro del profeta Isaías, nos pasaríamos mucho tiempo mencionando todas las promesas que allí encontramos. Pero así como están todos estos textos hermosos y promesas tan bonitas, también encontramos textos un poco difíciles, que tienen su significado, tienen su importancia, no están ahí por una equivocación, están ahí porque tienen un mensaje. Y vamos a hablar específicamente de uno que yo les aseguro que es el más famoso en el cristianismo antisábado. Los que dicen que no hay que guardar el sábado, que ya no estamos obligados, siempre nos van a mostrar y van a presentarle al que les pregunte algo sobre el día de reposo ese pasaje. Colosenses 2:16. Lo voy a leer a la letra. Este texto dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Quiero invitarles ahora para que veamos un video que nos va a ayudar un poquito, nos va a dar claridad. Vamos a hacer un paralelismo entre lo que se presenta en este video, que fue grabado en Jerusalén hace unas 2 semanas, no hace mucho que los judíos de nuestra época, los judíos modernos, celebraron la Pascua. Pero ellos hacen una cantidad de rituales que
cuando usted ve eso, usted se pone a pensar, bueno, pero eso qué tan cierto, necesario sea. Por supuesto, ya no es necesario. Y no solo no es necesario, sino que ustedes van a ver que la contaminación que se hace, cómo hasta ellos mismos hacen cosas que perjudican su propia salud. Así que ponga buena atención al video. Estos días, el pueblo de Israel celebra Pesaj, una festividad que proviene de la Torá, es decir, de la Biblia hebrea. Pesaj recuerda el éxodo de los israelitas de la esclavitud en Egipto y el paso a la libertad. Parte de los preceptos centrales de esta festividad es comer matzá, el pan ácimo tradicional elaborado con harina y agua, y la lectura de la historia del éxodo en la primera noche de la festividad. La matzá, cuya preparación debe ser veloz para evitar que la mezcla fermente y se convierta en pan, simboliza la prisa que los israelitas tuvieron al escapar de Egipto. Otro precepto observado durante Pesaj es la prohibición de comer hametz durante los 7 días que dura la festividad. Ahora bien, ¿qué es hametz? Hametz es un término que se utiliza para referirse a los alimentos elaborados de grano y agua y que hayan fermentado y leudado. Entonces comer pan, pizza, pasta o en general cualquier producto que contenga levadura o incluso alcohol proveniente de la destilación de cereales está totalmente prohibido durante la festividad de Pesaj. Comer hametz está prohibido, pero en la práctica se va un paso más allá. Como parte de la prohibición de comer hametz, se toman varias medidas antes del comienzo de Pesaj que están diseñadas para eliminar todo rastro de hametz que haya en la casa. Si hay una gran cantidad de hametz en el hogar, este puede ser vendido a una persona no judía. Asimismo, se lleva a cabo una limpieza profunda de la casa y se revisa cada lugar en donde pueda haber una miga de hametz, desde la cocina, los sofás, hasta incluso las ranuras del teclado. Después de la limpieza, el hametz restante es eliminado. La forma más tradicional de eliminarlo es quemando una cantidad simbólica de hametz. Ahora nos dirigiremos a una ciudad judía ortodoxa en Israel llamada Bnei Brak para ser testigos de la tradicional quema del hametz. Amigos, esta es la fogata más grande que hemos encontrado hasta el momento acá en Bnei Brak. Fíjense la cantidad de gente, la cantidad de niños sobre todo que hay acá quemando hametz. Tenemos como 2 fogatas, una así más en el piso, vemos que está directamente en el piso, y allá tenemos una que está dentro de ese container. Y vemos acá como los niños vienen y queman, bueno, no solo hametz, también están tirando cartones y otras cosas. Y me voy a alejar un poco porque me estoy asfixiando. Fíjense cómo este niño tiene hametz en el palo. No sé si se llega a ver. Es como un palo medio casero y va a quemar el hametz. Fíjense cómo lo está quemando. Un poco peligroso. Bueno, claramente no soy el único que le cuesta respirar. Fíjense, este chico también se tapó la cara porque está complicado el tema del aire. No es el aire más puro de Israel en este preciso momento. Fíjense cómo la gente quema el hametz. En este caso, ese hombre quemando galletitas o allí tirando una caja con, bueno, vaya a saber uno qué cosas adentro, además de hametz, ¿no? Pero qué otras cosas habrán ahí adentro. Porque yo les decía que hay como una similitud o un paralelismo, porque ven ustedes todo lo que ellos hacen, que no comen esto, que no comen aquello otro, que queman todo lo que tenga levadura en el día de la Pascua. Bueno, una situación como extraña, ¿no? Ir a la casa a asearla hasta con escobillas, limpiando todo. Esos rituales, esas cosas
que muchas de ellas ellos las pusieron, no fue Dios que les dijo que hicieran eso. Dios les dijo que no comieran pan sin levadura, pero ya todo eso ya son extremos que ellos agregaron. Entonces, fíjense ustedes a qué se refería el apóstol Pablo en Colosenses 2:16, a ese tipo de cosas. Yo debo decirles, allá en Colosas habían muchos maestros, falsos maestros, que querían introducir todas estas cosas dentro de los gentiles, que ellos tenían que hacer esto, se tenían que circuncidar, no comer estas comidas, comer estas otras, bueno, una serie de rituales, más que todo rituales. Aquí voy a darles a ustedes dos ideas fundamentales de lo que este texto dice. Primero, no hay ninguna mención a comidas inmundas, ninguna. No va a encontrar usted que haya referencia allí en Colosenses 2 acerca de que se esté hablando de comidas, de animales que Dios declaró que eran inmundos, que no se debían de comer, o cierto tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque si usted habla de bebidas y comidas, entonces aquí no solo tendríamos que incluir las que Dios prohibió, todas las bebidas, todas. Usted vería a alguien bebiendo cerveza y usted no podría decirle nada, porque nadie juzga en comidas como en bebidas. Ven que las cosas hay que saberlas escudriñar, mis hermanos. Primero, entonces, no hay ahí mención absolutamente de eso. ¿Qué les quiero yo decir? Miren, este texto de Colosenses 2:16 es el favorito de todos los cristianos antisábado, los que dicen que no hay que guardar el sábado, que está abolido, que podemos comer de todo. Católicos, mormones, testigos de Jehová, gnósticos, todo el protestantismo, y el argumento es igual. Usted escucha a un cura, el cura Toro, por ejemplo, Luis Toro, hablando de Colosenses 2:16, y es la misma argumentación de cualquier cristiano evangélico, de cualquier pastor. La misma argumentación. Entonces es interesante que sea un texto que nos une tanto a ellos, ¿no? En ese texto están unidos para echar por tierra mandatos de Dios que son claros. Ahora, que es que yo no estoy obligado a guardar el sábado. No, mi hermano, es que no guardamos el sábado por obligación, ni no comemos ciertas carnes por obligación, no. Hacemos esto primero porque es un mandato de Dios y segundo porque es un beneficio para nosotros, es un bien para nosotros. Así que no hay en esto discusión de que te estén obligando. Dios no te está obligando a no fornicar. Si quieres fornicar, si quieres adulterar, eso es cosa tuya. Dios te lo dice porque es un bien para ti. Ahora, debo decirles algo aquí, o algún par de detalles interesantes. Primero, los animales que Dios declaró inmundos no fue en la vida de Moisés. La Biblia dice claramente que Dios, desde mucho antes, había declarado qué animales eran limpios y cuáles no. Fíjense en que a Noé Dios le dijo que entrara al arca de los animales limpios 7 parejas, pero de los no limpios, de los que declaró inmundos, una sola pareja. ¿Quieren leer el texto? Búscanlo en Génesis 7, versículo 2, versículo 8, o también hay una mención en Génesis 8:20. Así que, mis hermanos, eso no fue Moisés, eso no fue ley de Moisés, ni no. Dios ya lo había declarado. Hay que ir más atrás en la palabra de Dios. Y no solo eso, para más darles a los que no lo aceptan pruebas. Aún el sábado fue dado antes de que el hombre estuviera. Fíjense ustedes, antes de que Moisés viviera, antes de que hubieran judíos. Ni siquiera el mismo Adán guardó el sábado en la creación, terminando la creación, porque ¿qué iba a guardar el sábado Adán si Adán no había trabajado? Pero Dios le mostró las bendiciones del sábado, y aunque la Biblia no dice directamente que Adán hubiese guardado el sábado, tengan la seguridad de que guardaron el sábado no solo Adán, sino todos los patriarcas, el Abraham y todos. Entonces, mis hermanos,
aquí tenemos que quedar claros. Primer punto, la discusión no es comidas inmundas, animales, ni nada por el estilo. Son las cosas que ellos no debían de hacer como rituales. Miren, aquí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, el mismo apóstol Pablo escribió lo siguiente. ¿En qué consistía todos esos rituales? Dice el versículo 10 del capítulo 9 de Hebreos. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El mismo Pablo está hablando de que esas comidas o bebidas tenían un simbolismo, tenían una representación, por supuesto que como dice Pablo acá en Colosenses, eran sombra de lo que vendría, y ese que vendría era Cristo y pondría fin a todas estas cosas. No circuncisión, no más sacrificios, no más de estas cosas que tenían como fin mostrarnos la cruz. Ahora hablemos del sábado, de Colosenses 2:16. Lo primero que yo quiero decirles es que en ninguna parte del Nuevo Testamento hay una discusión en cuanto a si se debe o no guardar el sábado. No la hay. El Nuevo Testamento da por sentado que el sábado es el día de reposo, que no está en discusión, que no está en ningún regateo si sí o no. Usted no va a encontrar ni a Cristo ni a los apóstoles discutiendo sobre que se debe guardar o no se debe guardar. No estaba en la agenda de ellos discutir sobre el día de reposo. Era algo ya establecido desde la creación. Por lo tanto, no hay mención de eso. A Jesús antes lo perseguían era porque supuestamente, según los fariseos, violaba el sábado. Y él nunca violó el sábado. Si Jesús hubiera violado el sábado, entonces Jesús era un pecador, era un rebelde. Y por lo tanto, ¿cómo iba a morir por nosotros alguien que había cometido pecado violando la ley de Dios? No es lo que dice el apóstol Juan en su carta, capítulo 3, versículo 4 de su primera carta, que pecado es violación de la ley. Ahora, aquí debemos nosotros, mis hermanos queridos, tener claridad en esto. No podemos llamarnos a engaños. Miren, a veces le sacan a uno los que no quieren aceptar estas verdades, le sacan Hechos 15. Y dice, bueno, ¿por qué en Hechos 15 no dice que se debe guardar el sábado? Es que en Hechos 15 la discusión central era la circuncisión. Todos los problemas de los apóstoles en su predicación, y sobre todo por la intervención de los judíos, y sobre todo Pablo, fue por la circuncisión. Entonces, como habían esas discusiones tan ácidas y habían persecuciones porque la circuncisión, Pablo no aceptaba que ya eso fuera necesario, lo perseguían al apóstol Pablo, pero nunca por el sábado, nunca porque guardara el sábado. Fíjense ustedes que allí en Hechos 15, y deberíamos leer el texto para que quede bien claro, miren la decisión que se toma. Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Quienes argumentan que aquí no se manda a guardar el sábado, pues yo quiero decirles un detalle. No solo no se manda a guardar el sábado, aquí se hace una mención de uno o dos mandamientos así, no en forma directa. Habla de la idolatría, de los ídolos y también de la fornicación o el adulterio. Aquí no se menciona ni siquiera el asunto del robo, de la codicia, de honrar padre y madre, de no tomar el nombre de Dios en vano. Eso no se menciona allí. Entonces, como no se menciona aquí ni se les manda, entonces, ¿ya eso estaba abolido? Por supuesto que no. Ningún cristiano, mis hermanos, miren ustedes algo bien interesante. El problema no es la ley. El problema y el odio del diablo es contra el sábado. Y ha llevado a muchos a que tomen la misma actitud. Porque ningún cristiano
va a aceptar que se robe, que se le quite la vida a otro semejante, que se cometa adulterio, que se codicie, que se levanten falsos testimonios, que se deshonre al padre o a la madre. Tampoco que se tome el nombre de Dios en vano, que tengan imágenes o que tengamos otros dioses. No, ninguno acepta eso. ¿Por qué no lo acepta? Porque eso no está abolido. Eso está vigente. Es más, algunos hacen una lista y dicen, mire que en el Nuevo Testamento solo están 9 mandamientos y no está el sábado. Eso es taparse uno los ojos para no ver la realidad. El sábado está una y otra vez en el Nuevo Testamento. Porque es que quieren que se diga exactamente, hay que guardar el sábado. Yo les repito, en el Nuevo Testamento el sábado no está en discusión. No está en discusión. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos queridos, lo interesante de estas cosas. Ahora, quiero hacerles una recomendación ya para terminar. Lea usted detenidamente Levítico 23. Mi querido hermano, mi querido amigo. Subraya allí en Levítico 23 todos los sábados que no son el sábado semanal, el séptimo día. Los sábados ceremoniales. Y otro detalle más. Cuando Pablo habla aquí en Colosenses, él no dice sábado, dice sábados. Sábados. Algunos de esos sábados en el calendario judío caían en el sábado semanal. Ese sábado lo llamaban ellos sábado grande, porque era un sábado muy especial, porque tenía 2 significados. Caía en una de las fiestas judías y caía en el séptimo de la semana. Las fiestas judías, la Pascua, las primicias, o sea, todas estas fiestas que ellos tenían, que tenían también en algunos de ellos días de reposo. Ningún trabajo haréis, y no era el sábado, era un sábado ceremonial. Por eso Pablo hace mención allí de sábados. Mis queridos hermanos, hay que tener honestidad para estudiar la palabra de Dios. Y siendo nosotros honestos con la palabra de Dios, no superficiales y no parcializados, debemos entender 2 cosas aquí con toda claridad. En este texto de Colosenses, que es el que más usan, primero, no hay mención de que la discusión sea comidas que no se debían de comer, comidas inmundas, animales, carnes de animales que Dios había declarado inmundos. Y que no los declaró Moisés en Levíticos 11, los declaró Dios desde antes del diluvio. Y segundo, tampoco hay mención de que la discusión sea el sábado. La discusión es que los sábados y todo este asunto ceremonial ya no estaba vigente. Ahora, hay aquí algo también importante, y discúlpenme que me extienda aquí otro poquito, es que el sábado, mis hermanos queridos, nadie lo va a guardar para salvarse. Como usted no roba, no mata, no adultera, para salvarse. Esta es una bendición de Dios como todos sus mandamientos. Y entonces cuando uno guarda el sábado es simplemente en gratitud al Señor, en reconocimiento porque es el Creador y porque es nuestro Salvador. Hermanos queridos, yo espero que esto nos ayude a nosotros a tener de pronto un panorama más claro de lo que dice Colosenses 16. Y si estamos hablando para alguien que no guarda el día de reposo, no lo separa, no se goza en él, que porque ahí dice que ya no nadie lo juzgue y que ya no hay que guardarlo porque ahí dice que nadie lo juzgue, yo le invito a reflexionar, porque el sábado está vigente. Y no guardarlo, rechazarlo, renegar de él, es un acto de rebeldía. Porque cuando somos conscientes o sabemos estas cosas y no las hacemos, somos rebeldes. Como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios nos ayude, mis hermanos y amigos, a hacer las cosas para honra y gloria de nuestro Dios, no para creernos que somos mejores que nadie, no, simplemente lo digo para honra
y gloria de Dios. Mi hermano, si usted considera que este mensaje es importante, dele un me gusta para que le llegue a muchas personas que se pueden beneficiar. Compártanlo también. Gracias por acompañarnos. Crean lo que de todo corazón se lo decimos. Ustedes nos ayudan a avanzar en nuestro ministerio y que en este canal se pueda presentar la palabra de Dios tal cual está escrita. Que Dios los bendiga, es mi deseo.